Bueno, vamos a ver ahora la revisión de lo que es profesionalismo. Este tema es relativamente nuevo. Decimos, en el último año fue que se incluyó el profesionalismo. Antes estaba como adentro de la parte administrativa. Ahora lo han puesto como un tema individual. Y básicamente cómo se presenta el asistente médico, en la forma de vestir, cómo comportarse en la clínica. Y de eso vamos a hablar un poco ahora, porque tiene un 10% del valor del examen. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la presentación personal, ¿verdad? El asistente médico básicamente utiliza lo que se conoce como scrubs, que es una pantalón, camisa, es el día a día del asistente médico vestido como el scrub. Muchos médicos, physician assistant, nurse practitioners, también prefieren el scrub sobre una vestimenta normal, pero ustedes van a ver que este es como el día a día de la mayoría de personal de salud que labora en clínicas y hospitales. Entonces, el scrub es un set de camisa y pantalón. Básicamente es una presentación profesional que se debe de gestar hacia al paciente, y de eso ya tiene que deber mucho la confianza que va a haber el paciente en el asistente médico, ¿verdad? El scrub, luego la manera de comportarse en la clínica, de cómo hablar. Ya voy a pasar a ese tema de la conversación de la terapéutica. En cuanto al scrub, sí se pide que tengan por lo menos un scrub cada día y cambios para la semana por cualquier accidente. Un set de scrub podría andar valiendo entre 30 y $40 el set en promedio. La vestimenta, pues el scrub. Ahora el calzado. El calzado tiene que ser un zapato cerrado, como el que ven acá. No se permite que sean zapatos abiertos, como un croc, por ejemplo, que son muy cómodos, pero un croc no es vestimenta de un medical assistant. No puede andar con crocs, sino que tiene que ser un zapato cerrado, de así tipo enfermera o enfermero, como el que está viendo acá, o un zapato de tenis de un color sencillo, ¿verdad? Puede ser un color negro, un color blanco. Entonces, lo importante de esto es que sea cómodo. ¿Verdad? No olviden la comodidad, ya que van a andar 8 horas de pie, caminando para arriba y para abajo. Entonces, un zapato cómodo, cerrado, con suela antideslizante. Básicamente, eso es lo que hay que llevarse en mente, ¿verdad? Del calzado. Ahora, en cuanto a la joyería, acá también aplica el menos es más. Siempre se hace énfasis en eso, que no hay que andar demasiada joyería, de anillos, cadenas y todo eso, principalmente en la parte de las manos, porque recuérdense que van a estarse cambiando guantes, quitándose y lavándose las manos múltiples veces durante el día. Entonces, entre menos andemos en los dedos, mejor. La joyería tiene que ser bien limitada en el asistente médico, y casi todo el mundo en las clínicas siguen ese mismo concepto del menos es mejor. El cabello tiene que estar arrollado, agarrado y tirado hacia atrás, como lo ven en esta fotografía. Bueno, en cuanto a las uñas de las manos, también se pide que estén al borde de la yema de los dedos, más o menos un cuarto pulgada de largo, para evitar perforación nuevamente de los guantes. Ya van a ver ustedes cuando yo hable de la OSHA. La próxima semana se vuelvo a hacer en énfasis en el tamaño de las uñas. No se permiten uñas acrílicas grandes, ¿verdad? Por ese mismo motivo. Lo de los anillos o artículos de joyería que puedan albergar microorganismos que puedan constituirse como una fuente potencial de contaminación para pacientes. Se pide que no se tengan demasiado. Aún los esmaltes de uñas no tienen que estar despostillados, ya que forman fisuras en los esmaltes, y ahí son también con gran facilidad albergar microorganismos que pueden ser también factor de contaminación cruzada con otro paciente, ¿verdad? Siempre también no olviden revisarse sus manos todos los días, en las mañanas, en la tarde, para comprobar que no tenemos heridas, abrasiones, ulceraciones que puedan ser riesgo para nosotros.
si llegásemos a tener contacto con algún fluido corporal de alguien o una sangre, ¿no? Así que eso hay que ponerle atención. Eso en cuanto a la vestimenta, calzado, presentación de joyería y de las manos y uñas. Ahora, en cuanto al profesionalismo en la parte de apariencia, recién lo hablamos, ahora viene en la manera de comportarnos, ¿verdad? Entonces, el profesionalismo es un comportamiento basado en el conocimiento de éticas estándares que sirven para que nosotros nos desenvolvamos en el ambiente profesional de manera ética y como la gente espera que el asistente médico se comporte. La experiencia profesional, como les dije, proyecta mucha competencia, incrementa la confianza de los pacientes en cuanto a la apariencia del asistente médico. Las responsabilidades éticas ya son aquellas que ustedes van a ir aprendiendo desde el día uno en adelante. Básicamente es lo que se ve observando, aprendiendo con probablemente los trabajadores, colegas que van a tener de mayor antigüedad que ustedes, que les van a ir enseñando la práctica o entrenamiento, el alcance de la práctica viene en la descripción del puesto donde ustedes van a trabajar. Siempre ahí se hace énfasis en la confidencialidad, de eso lo vamos a hablar después en lo de HIPAA, y siempre estar atentos de hacer honor a la profesión que ustedes van a estar desenvolviéndose. Bueno, algunas características que importantes, ya lo dijimos, lo de la apariencia profesional, el vestimenta, el scrub, cabello, las manos, uñas, todo eso. Luego podría venir el carácter, que el carácter del asistente médico tiene que estar relacionado a su ética, a sus valores de ética como individuo. La honestidad, que acá se menciona, también tiene que ser trabajar en base al alcance de la práctica que el puesto le asigna. El alcance de la práctica casi siempre viene en la descripción de la posición que ustedes van a ver en un puesto de trabajo. Sí, todos los puestos de trabajo traen una descripción del puesto bien general. Ese básicamente es el alcance de la práctica y luego vienen los requisitos y lo que se espera del profesional. Ahora, la confidencialidad, que es otra de las características que tiene que tener el profesional de la salud, básicamente es un comportamiento ético y esta es una prioridad número uno, la confidencialidad y mantener la información del paciente lo más guardada posible sin diseminarla con nadie, ¿verdad? Luego lo que es la tolerancia, que aquí aparece como último, no por eso es menos importante que los demás, es lo que se entiende como un deseo de aceptar las creencias y prácticas de otros y es una de las características bien importantes del asistente médico. Tolerancia le va a permitir al asistente médico trabajar de forma efectiva con sus compañeros en la clínica y con los pacientes. Recuérdense que vamos a trabajar con un número bien diverso de personas que podrían tener diferentes religiones, diferentes orígenes étnicos y diferente pasado cultural. Entonces eso nos hace diferentes a todos, pero teniendo tolerancia podemos aceptar algunas creencias y prácticas de otros, siempre manteniendo la, el límite de lo aceptado, ¿verdad? Entonces, seamos tolerantes con los demás y vamos a alcanzar mucho en la profesión. Ahora, la comunicación en el lugar de trabajo, vamos a avanzar acá, tiene que ser en el plano profesional. Entonces, acá nunca hay que actuar por prejuicio o lo que se llama en inglés bias, quedamos como prejuiciados con algo en la mente. Entonces, tiene que ser siempre la comunicación profesional, mantenerla en el plano profesional y apropiado durante todo el día de trabajo, ya sea con los compañeros de trabajo o con los mismos pacientes, ¿verdad? Entonces, no hay que entrar en demasiada confianza con los pacientes de que eh, no, bueno, siempre mantener la comunicación profesional. Yo sé que a veces dan deseos de hablar de más cosas con un paciente porque ya los días se conocen, pero siempre hay que mantener esa línea que muchas veces es bien delgada del trabajo a la confianza. Pero entonces siempre mantenerse en el plano de ser profesional. La comunicación tiene que ser de ese tipo.
Las discusiones con los compañeros de trabajo que no son relacionadas a las situaciones laborales deben de mantenerse al mínimo durante las horas laborales y si ocurren, tienen que ser en las áreas apropiadas para ello. Todas las clínicas tienen un área de receso, de de los que trabajan ahí almuerzan o toman un receso. O sea, esas serían las áreas designadas para los recesos, ¿no? O break time. Ahora, la comunicación con los compañeros también, eh, mantenerla en el plano profesional lo más posible. Ahora, en cuanto a las responsabilidades en el lugar de trabajo, esto es muy importante, ya que tomar decisiones personales o de trabajo y comportarse en el lugar de trabajo de manera responsable muchas veces causa estrés. Se ha visto eso, que mucha causa del estrés en el lugar de trabajo es causada por el manejo de las tareas, que vamos haciendo o vamos muy lento o lo queremos hacer todo muy rápido. Tiene que ser un balance acá, para saber manejar las tareas, planificar de forma eficiente el tiempo durante el día, ser organizado. Eso nos va a causar más tranquilidad y va a quitar el estrés del día a día. Esto puede resultar como una tarea fácil, pero al principio les va a llevar un poquito de tiempo organizar su tiempo alrededor de 8 horas y durante una rutina de trabajo. Entonces, siempre valoremos eso en el lugar de trabajo. Ahora, en cuanto a la diversidad individual que está acá en rojito, esto es importante con el asistente médico, ya que nuevamente lo que hablamos hace un momento de la diversidad, acá también se ven que van a ver no solo lo que mencionamos anteriormente, sino también diferentes culturas con diferentes idiomas, diferentes ideas, diferentes personas, cómo manejan el espacio personal y hay que tener mucha precaución en eso, ¿verdad? Por ejemplo, algunas culturas no ven bien esto. Miren que el contacto físico, ¿verdad? Entonces tiene que ser mínimo tocar a la persona, especialmente en algunas culturas que son muy restringidas en eso, ¿verdad? Culturas arábicas, asiáticas, no son muy dadas al contacto físico, como podríamos ser algunos hispanos que sí lo ven eso como un acercamiento y confianza cuando alguien le da una palmadita en la mano o le toca el hombro, todo eso. Esa sensibilidad cultural es muy importante mantenerla en cuanto al contacto personal, así como la comunicación, si queremos que sea efectiva con los pacientes. Ahora, el manejo del conflicto en el lugar de trabajo, esto, que venga acá, yo le puse estas rayitas que una va y la otra viene, es bien frecuente, ¿verdad? Entonces el conflicto en el lugar de trabajo podría ser que no estemos muy acostumbrados a que eso pase, pero que va a pasar, ¿verdad? Siempre mantengamos una actitud positiva, profesional en todo momento. No nos prestemos a las conversaciones negativas de otros, no nos prestemos a hacer comentarios irresponsables o algunas personas usan las palabras chisme, todo eso al mínimo, ¿verdad? No hay que hacerlo para nada, no hay que asumir nada que nosotros no hemos estado presentes o no somos parte de eso. Pero también siempre recuerden que si un conflicto no se puede resolver de manera particular con alguien, siempre existe la ayuda del supervisor que podemos pedírselo y nos va a ayudar en todo momento. También podría pasar la misma situación, voy a regresar acá, con los pacientes. La actitud casi es igual y voy a mencionar casi los mismos conceptos o guías, mantener una posición positiva con los pacientes. Muchos pacientes reaccionan de manera brusca o enojada con algunos. Esa actitud ahora no se tolera ya. Les voy a tomar una foto que está en mi lugar de trabajo, en uno de los ascensores, elevadores, que las instituciones ahora están tratando de proteger al más posible al trabajador, ¿verdad? Ya no dejan que el trabajador sea violentado en sus derechos, que un paciente le grite, le haga amenazas. Todo eso ya no es permitido en este instante, ya no se permite, ¿verdad? Entonces, pero siempre seamos conscientes de que hay que ser profesional en todo momento, escuchar al paciente en forma activa y ser empatético, pero no prometer nada y si algo sale de manos, pedir ayuda, ¿verdad? Nunca tratar de
eh, ir contra la amenaza, poniéndose uno más, más enojado, más gritón. No, ¿verdad? Si algo se sale de control, mejor salirse de la habitación, pedir asistencia y documentarlo en el cuadro clínico, el evento del paciente, para que quede como documentado que el paciente tiene tendencia a ser así, no solo con usted, sino que con otras personas. Ahora, la comunicación profesional, aquí sí es un poquito, lo estamos hablando con los pacientes o con otros proveedores. Voy a empezar con los pacientes. Por ejemplo, siempre mantengamos escuchar activamente al paciente utilizando preguntas abiertas, no cerradas. Ya les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. Hablar claro y conciso. Y en cuanto a la etiqueta telefónica, ya hay un momento se las amplío. De qué es la etiqueta telefónica en el ambiente profesional. Ahora, estos conceptos de comunicación verbal, no verbal, para traérselos a mención, por ejemplo, la comunicación verbal puede ser escrita o hablada. Para fines prácticos, la comunicación escrita es la más formal de las dos. Todo lo que hablemos con un paciente, si tiene un valor para esa visita, escribámoslo, ¿verdad? No lo dejemos solo en el ambiente hablado, porque las palabras se las lleva el viento y en la siguiente visita no vamos a acordarnos. El paciente lo va a negar, que él no dijo eso. Bueno, a mí ya me han dicho cosas y a los 10 minutos cambian la versión. Y uno le dice, pero me dijo usted que no, 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 es esto. Dejémoslo todo por escrito porque la comunicación escrita es la más formal. La comunicación no verbal sí existe y claro, por ejemplo, el lenguaje corporal del día a día de los pacientes es bien importante. El lenguaje corporal básicamente son señales de sentimientos que el paciente está teniendo o emociones que muchas veces son inconscientes para él. O sea, no siente que las está diciendo, pero nos está transmitiendo información y hay que ponerle atención a ello. La comunicación secundaria también es parte del lenguaje no verbal y aquí el concepto habla del tono de la voz, del volumen de la voz, de la cualidad de la voz. Una persona puede de esa manera proveer más información que las palabras mismas. Ya cuando lo oímos apático, desinteresado, y la voz bien apagada, poco volumen, no se le escucha, ya puede ser una ansiedad, una depresión, todo eso. Es comunicación no verbal secundaria. También otra cosa de la comunicación no verbal, no lo olviden, es la expresión facial, la posición del cuerpo. Estos factores también nos dan información muy importante de los pacientes, cómo se están sintiendo, si es una agresión pasiva, todo eso sepámoslo reconocer rápidamente. Ahora, la comunicación con los familiares o los acompañantes de pacientes siempre van a tener que saludar siempre al paciente a su arribo a la clínica, siempre saludarlo, orientarlo y decirle dónde va a estar sentado, que ya lo va a atender, que ya lo va a llamar. Entonces, saludar al paciente de forma apropiada es lo más importante sin violar su confidencialidad, ¿verdad? La mayoría de veces es usual utilizar su primer nombre, no su nombre completo, María, Carlos, José, y así llamarlos también cuando ya esté lista para la consulta. Algunas técnicas de comunicación con los pacientes, yo les puse ahí dos en amarillo, que son el parafraseo y la clarificación de las ideas. Entonces siempre va a ser importante del parafraseo que es aquello que escuchamos de los pacientes, pero tenemos que como repetírselo. Ese es el parafraseo. Mandar el mensaje que yo escuché, pero en mis palabras, mis propias palabras. Y es una buena forma de hacerle saber al paciente que lo estoy escuchando. Si de eso yo no logro mandar el mensaje correcto, entonces viene la clarificación de ideas, que es asegurarme que lo que entendí es eso. Entonces, si con el parafraseo no logro, entonces puedo pedir clarificación de la idea. También recuérdese
ver al paciente al rostro, no estar hablándole de lado, viendo la computadora, sino que tratemos de estar frente a él, como lo está acá esta señorita, hacer buen contacto visual. En cuanto a lo que les dije antes de tocar a alguien, siempre también sean precavidos. Si bien es cierto que el tocar a alguien es una forma de lenguaje corporal, algunas personas no lo ven como apropiado para su cultura. Entonces es importante siempre mantener ese permiso previo si voy a hacerlo a los pacientes. Algunas situaciones que me mejoran la entrevista cuando ustedes la tengan que hacer, siempre recuérdense mantener la conversación privada, el ambiente privado también, es siempre importante. Algunas clínicas tienen unas paredes tan delgadas que se escucha lo que está diciendo la persona a la par de uno. Muchas clínicas también tienen lo que se conoce como sonido blanco, que es como un fondo de sonido en el ambiente que puede ayudar un poco en la privacidad de las conversaciones de habitaciones continuas. Y no solamente eso, sino también lo hacen como un poquito más confortable al paciente estar más relajado, y un poquito de fondo de música. Otra cosa de la privacidad y confort del paciente es mantenerlo vestido hasta el último momento que se va a ser examinado, ¿verdad? Nadie se va a sentir tranquilo si al no llegar le toman los signos vitales y ya le están poniendo la bata de examen físico y después lo va a tener sentado 15 minutos en esa manera. Siempre mantener al paciente completamente vestido hasta el momento de la entrevista. El contacto visual, nuevamente lo digo acá, escuchar atentamente, poner al paciente en situación de tranquilidad, relajación, ofrecer ayuda o hacer preguntas también nosotros, no solo dar comentarios, no que hacerle preguntas, eh, guiarlo, pero no obligarlo a que vaya en un camino de respuesta. La pregunta es abierta, es aquella pregunta que le da oportunidad al paciente de extender su respuesta, no solamente decir sí, no, poquito, mucho, ayer, sí, un poco, un poquito de variedad vamos a obtenerlo cuando hacemos preguntas abiertas. No dirijamos las preguntas, hacer preguntas puntuales, orientadas a la causa de consulta o motivo de consulta. Nuestro trabajo va a ser facilitar la entrevista, repetir o parafrasear, clarificar. Esa es nuestra función, ¿verdad? Obtener la mayor información y no obtener todo lo que queremos, pero lo básico, lo que el doctor va a continuar con la entrevista. Empatizar con el paciente, no confrontarlo de manera negativa. Algunas barreras potenciales a la comunicación es que el paciente esté ansioso, que no quiera contestar, ¿verdad? Que sea apático, que esté deprimido al 100%. Entonces, o enojado, o tratando de evadir todas las respuestas, o que esté pasando por una situación que no sabemos, pero él está pasando por una situación financiera difícil, que se quedó sin trabajo, que no tiene dinero. Entonces, son potenciales barreras de comunicación con nosotros. Aquí les suministro algunas listas de conversación terapéutica, el uso del silencio, guiar al paciente, pero no obligarlo a que me conteste, como yo le puse una pregunta abierta, ¿qué tal se siente hoy? ¿Me puede explicar cómo se siente? Porque si le digo qué tal se siente, va a decir bien, ¿verdad? O mal. Pero no, ¿qué tal se siente? ¿Me puede explicar cómo se siente y por qué se siente así? Oh, que me siento mejor porque el dolor se me va disminuyendo desde ayer, que me estoy unas pastillas. Entonces ya le doy chance de que se especifique mejor. Si hay una duda del dolor, por ejemplo, le puedo cuantificar el dolor para hacérselo un poquito más fácil a él. Le puedo decir de escala del 0 al 10, 0 no tiene nada, 10 es un dolor severo, increíble, que estaría casi llorando. ¿Cómo tiene su dolor este día? Bueno, tengo 5. A pesar de que 5 es la mitad de la escala, yo podría decir que 5 es bastante dolor. A veces unos dicen 7, a mí me han dicho 8 y están de lo más tranquilos frente a mí y no se les ve nada de expresión de dolor. Pero según la clasificación de dolor,
y el respeto al paciente en su comentario, yo lo tengo que poner, ¿verdad? Si él me dice 8 de 10, 8 de 10. No lo voy a hacer retroceder a uno para decir, no, pero si usted no sabe que tiene dolor, el dolor es subjetivo. Preguntas abiertas, el uso del contacto, ya lo dijimos, hay que ser muy conservador en eso y apropiado. El contacto muchas veces no es buen apertura de conversación en algunas culturas, entonces ser moderado en eso. Petición de aclaración, sí, no duden, ¿verdad? Si ustedes no entienden algo, no piensen dos veces, decirle, ¿me lo puede repetir? Explícame mejor cómo fue lo que pasó, porque eso sí les va a ayudar a tener una buena historia. Suministrar información, pacientes que ya se están retirando de operaciones, visitas, cómo hacer una curación o una toma de un medicamento. Luego está la aclaración, el enfoque, el resumen de la visita para aquellos pacientes que ya hablan mucho, donde le resume, ¿verdad? Mire, le voy a comentar las notas que yo he tomado, si usted me dice si estoy correcto. Y ya, resumen y planificación. Acá de la comunicación de negocio, ya dijimos que la escrita es la mejor, en el teléfono también. Entonces siempre ser en el plano profesional, mantener el tono profesional, usar buena gramática, buena conversación, buena deletreado de las palabras y responder la correspondencia a tiempo, en forma escrita, ¿verdad? Especialmente cuando se hacen entre dos oficinas. Esto de la confidencialidad solo les voy a dar una vista rápida porque lo vamos a hablar más detalle cuando hablemos de HIPAA, pero si ustedes han visto, las clínicas ahora más o menos pues, se ven así. Tienen unas ventanas de vidrio que son corredizas para mantener confidencialidad del otro lado de la mesa, ¿verdad? Que están hablando con pacientes que están haciendo consultas. También si están atendiendo a un paciente, como lo están viendo acá, no estén hablando por teléfono, sino que una atención a la vez. Tener al paciente frente a ustedes, no utilizar el teléfono, el otro paciente va a estar a una distancia prudente. Si alguna conversación privada se necesita hacer que sea un conflicto de confidencialidad, este paciente tiene que ser llevado a una conversación a un área más privada, que es una información sensible o sensitiva en la que se va a hablar. Entonces el paciente tendría que estar adentro de un consultorio, como lo ven acá, con la puerta cerrada. Cuando el paciente ya se siente así, ya se le puede instruir de otra manera y hablar con él con más confianza. Comunicación con otros proveedores. Siempre estemos dispuestos a ayudar a otras clínicas con los procesos de los pacientes, mantenernos en el alcance de la práctica, mantener la comunicación siempre de dos vías, ¿verdad? Suministrando información, pero también pidiendo autorizaciones de los pacientes y mantener toda la información al día lo más posible de los procedimientos que se están llevando a cabo entre las dos clínicas o clínicas y hospitales. Bueno, esto es lo que les traía esta noche de la profesionalismo, pero no sé si tienen alguna pregunta que ustedes creen que tengan sobre esto del profesionalismo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que el tema está muy claro. Ok, muchas gracias.